Estamos otra vez en el estante de los libros y hoy vamos a escuchar el comentario de Yair de Javier Cercas. Javier Cercas, un autor español, ¿cierto? Nada, pues vamos a inmediatamente empezar con tu comentario de la semana. Sí, vamos a empezar. Pero yo antes voy a decir algo que de hecho posteo una foto en el Facebook del estante. ¿En serio? Sí, hace mucho tiempo, hace como 4 semanas que no hemos hecho nada. Eso no me acuerdo. Y que era que estaba leyendo El viaje de invierno de Amelie Nothomb. Ya, que lo estaba leyendo en el aeropuerto porque mi señora había salido de viaje y yo pensé, voy a comentar ese libro y bueno, a esa autora, y ¿sabes qué? No me gustó nada el libro, así que serio? Si alguna vez tienen la duda de comprar el viaje de Amelie Nothomb, el viaje de invierno, no es... Oh, yo leí a la Amelie Nothomb y me ha gustado. Sí, yo también, ¿cachai? Yo también, y dije, voy a leer este que no lo había leído. Ajá. No. Ya, sé que no empiece, bueno, igual, o sea, que quiera empieza, digamos, pero yo no lo recomiendo, empiece con estupor y temblores, no sé, otros, digamos, que son más reconocidos, ya. Entonces, ese pequeño, así que no hay todavía comentario de Amelie Nothomb, y vamos a comentar a Javier Cercas, que es un español, es escritor, es columnista, es profesor, bueno, su profesión es filología. Yo no tenía idea. Filólogo. Yo no tenía idea que existía eso, o sea, dentro de mi cultura. Es como literatura, po. Ya, ciencia que estudia los textos escritos y según ellos, según ese estudio, es capaz de desmenuzar la cultura que hay detrás que creó ese lenguaje. Esa es como la idea a través de sus textos y sus cosas. Bueno, me enteré de eso. Él se destaca también, eso uno lo hace en Wikipedia, qué sé yo, por la novela testimonio, mezcla de crónica y ensayo ficción. Ese es como su cuestión. Y sus libros, ya tiene varios, de los que yo voy a comentar. Se llama La velocidad de la luz, que está como en la mitad de su producción. Él empezó en 1987. Bueno, él nació en el 62, si es que no me equivoco, no me acuerdo, pero como el 62. Y el 87 ya escribió su primera novela, que se llama El móvil, después El inquilino, El vientre de la ballena, Y esa es la gracia que tiene, es que lo reescribió 20 años después. ¿El mismo? El mismo. Él lo tomó. Interesante. Sí, es súper... ¿Qué es este? El vientre de la ballena. ¿Es el reescrito? El reescrito. ¿Ya había publicado el primero? Él lo había publicado. ¿Y está también como para leerlo y compararlo? Eso es lo que quiero hacer. Buscar su original y ver cómo lo reescribió. Qué entretenido. Así que ahí estoy recién en las primeras páginas. Sí, una página. No importa si te la cambio ya. Entonces, aquí está. Esa es como una de las gracias, que tomó un texto ya escrito por él. Después viene Soldados de Salamina, La velocidad de la luz, que es el que vamos a comentar hoy día, Anatomía de un instante. Anatomía de un instante también es como histórico, y yo no sé si te acuerdas cuando apareció en las noticias de que la Guardia Española trató de tomarse el Parlamento allá de español por 1980 y algo. No me acuerdo si 85, 80. Y aparecía este militar, qué sé yo, con un gorro muy raro, que es de la Guardia Española, y estaban en democracia los españoles, y todos los parlamentarios, si uno revisa la imagen, yo me acuerdo haber visto la noticia, todos los parlamentarios españoles se escondieron, digamos, porque el tipo entró ahí con la fuerza, pistola, metralleta, no sé, alguna cosa, y uno de los parlamentarios no se escondió ni se arrodilló. Y le dijo al tipo que no me acuerdo, a este militar, le dijo, ¿qué te metes? A lo español, ¿qué te metes aquí? Y el tipo le dijo, arrodíllate. Y el tipo no lo hizo. Bueno, la cosa es que un político muy, muy reconocido en España, porque por este momento, el instante en que él dice que uno puede actuar de dos formas, o escondiéndose o enfrentando. Y él quedó como uno de los pocos políticos que enfrentó. ¿Y quién será él? ¿Te sabes el nombre? No me acuerdo el nombre. Bueno, la cosa es que él escribió esa Anatomía en un instante, donde describe ese momento histórico.
Después viene otros que no tengo referencia, que es La ley de la frontera, El impostor y El monarca de la sombra. Sí, yo ahí mirando vi que había escrito sobre la Guerra Civil Española, que es un tema que a mí siempre me gusta mucho, entonces dije, Soldados de Salamina ese. Soldados de Salamina, ya. Y resulta que ese también es donde distingue un momento, porque se supone que los rebeldes están escapando, Franco está llegando e instalándose, más o menos la historia ya, no, tampoco lo he leído, y resulta que uno de estos rebeldes captura a un franquista, digamos, y tiene el momento de decidir si lo mata o no lo mata. Okay. Y bueno, no vamos a contar tampoco ahí está ese momento y él toma eso. Él tiene esa característica en su literatura de tomar estos momentos históricos, ¿ya? Y La velocidad de la luz. Bueno, La velocidad de la luz es un libro que a mí me gustó mucho. Tiene sus bemoles, digamos, pero yo cuando lo compré no sabía, no tenía idea que existía Javier Cercas. Ya estaba buscando literatura actual, qué sé yo, en español, y la típica que uno empieza a ojear, qué sé yo, y apareció Javier Cercas, ninguna referencia de nadie, La velocidad de la luz. Uno dice Stephen Hawking, qué sé yo, pero no tiene nada que ver con eso. Y lo empecé a leer y lo leí muy rápido, y esta segunda vez también lo leí muy rápido. La velocidad de la luz es lo que podríamos hablar, como ya hemos hecho ya en otras cosas, de la autoficción. O sea, cuando se instala el escritor a colocar un personaje que podría ser él y lo empieza a contar en primera persona. Pero bueno, esta historia empieza ya cuando el narrador, digamos, que es Javier Cercas inventado, termina su licenciatura y está con otro amigo que es pintor, y están haciendo clases particulares, trabajos muy mal pagados, porque él quiere hacer su gran obra, pendejo, muy chico, y el pintor también. Y están en esto, y se acerca un profesor ahí en no sé si de tapas, como le dicen los españoles, y le ofrece a este Javier Cercas inventado irse a Estados Unidos, porque le están pidiendo un profesor de español al que le ofrecen un doctorado. O sea, usted no hace clases de español y usted puede entrar a nuestro programa de doctorado gratis y con un sueldo, digamos. El tipo dice, me la están dando, digamos, y parte a Estados Unidos con este dato. Y bueno, en Estados Unidos llega a un pueblito que es típico, bueno, no sé si típico, pero es normal en Estados Unidos, que las universidades tienen facultades en pueblos chicos, ¿ya? Y él llega a Urbana, ¿ya? Que es de la Universidad de Illinois, no me acuerdo exactamente del nombre de la universidad, pero que está ahí en Urbana, Illinois, y es reconocido también como Urbana-Champaign, que son como dos ciudades muy chicas que tienen como dos facultades y que su entorno o sea, su funcionamiento en torno a la universidad. La cosa es que llega al departamento de lenguas, qué sé yo, y muy normal, digamos, para un estudiante de doctorado, y le asignan una oficina, y en esta oficina compartida conoce al que va a ser la atracción de la obra, digamos, que es Rodney Falk, que tiene 41 años, un poquito mayor que él en su momento, y que es un norteamericano, y que está en la escuela de lenguas, y todos saben de que es un soldado que estuvo en Vietnam, ¿ya? La característica que uno cae al tiro, que es un tipo muy grande, que anda siempre vestido como de verde oliva, muy huraño, que no conversa con nadie, qué sé yo. ¿En qué época está ambientado esto? Esto es 1980 y algo, okay. 86, 87, cuando el tipo está haciendo su doctorado. ¿Ya? La guerra de Vietnam terminó ya por 1967, 68. Y el tipo ya hace mucho rato había dejado Vietnam, pero está
bueno, uno ve el cine, la novela de los soldados de Vietnam, están todos tocados, digamos, de alguna forma. Y este también, pero sí van dictando clases de lenguas. ¿Y por qué? Bueno, ahí después, durante el transcurso de la historia, o sea, él aprendió español porque estuvo pololeando muy joven con una mexicana y ahí aprendió algo. Y las universidades dan cupos especiales a los excombatientes. Y él tomó este cupo especial y lo metieron a lenguas porque sabía español. ¿Ya? La cosa es que este personaje, este Rodney, no interactuaba con nadie más en el departamento. Mucha gente ni siquiera sabía que existía. Y Javier Cercas, inventado, lo reconoce. O sea, lo empieza a instigar a que converse con él. La cosa es que él... a poco andar se da cuenta que tiene una cultura de literatura muy extensa, que conoce varios autores y este Javier Cercas está escribiendo su primera novela. Y en este primer capítulo, que se llama Todos los caminos, se revela que Javier Cercas está escribiendo este libro, Javier Cercas inventado, está escribiendo este libro, y como este personaje lo ayuda o lo aconseja o no aconseja a escribir el libro. Entonces hay varios tips de cómo escribir una novela. Entonces, de hecho, hay un momento que tímidamente le dice, oye, te presento mis primeras hojas que estaba escribiendo. Entonces, lo primero, antes de leerlo, le pregunta, ¿y tú sabes de qué va tu libro? Y el tipo le dice, realmente no tengo idea. Entonces Rodney le dice, excelente, porque una vez que tú ya tienes la idea del libro que quieres escribir, el libro se te va a la mierda. ¿Cachai? Oye, ¿y qué libro estaría escribiendo? Bueno, es que ahí está la gracia de la autoficción, de esta autoficción que se supone que está escribiendo este libro. Este mismo libro. Exacto. Pero no es su primer libro. Pero no es su primer libro. Claro, es que ahí, o sea, suponte, el Javier Cercas efectivamente se ganó una beca de doctorado en Estados Unidos, efectivamente estuvo en Urbana y efectivamente estuvo estos 2-3 años que dura el doctorado y que vuelve a España. Todo eso concuerda con su vida real. Claro, porque tú dices Javier Cercas inventado, pero en general en la autoficción no son inventados, sino que son los mismos personajes que tendrán algunas características distintas, pero que en general, como los que comentamos esa vez del Emilio Monge y del, ¿cómo se llama? Este que comentaste tú, chileno. Pues. Ah, el Zambra. No, el otro. El Aliaga. El López Aliaga, el padre. Que se referían a personas que efectivamente existen y que son nombradas con los nombres que tienen y que muestran escenas que efectivamente pasaron, o como Dané. Bueno, que finalmente es eso. Entonces a mí me llama la atención cuando tú dices Javier Cercas inventado, porque da la impresión de que no es inventado, sino que de que es efectivamente... Está inspirado en su vida, pero y de hecho el cuento, o sea, bueno, la gente que ha comentado o que se ha enterado un poco de los personajes, él realmente conoció a un excombatiente, claro, qué sé yo, pero que no estaba ni traumado, no estaba ni nada, o sea, él fue ajustando esta historia que tuvo para llenarla con otros detalles. Y de hecho, y eso es llamativo que además sea este libro, pero coincidirá con la época que escribió este también, libro. También, o sea, es este libro. Okay. Pero bueno, al final hay una revelación, digamos, también al final. ¿Ya? Entonces, este primer capítulo, que son 4 capítulos, son todos los caminos. Que cuando conoce a Rodney, después viene Barras y Estrellas. Bueno, la cosa es que este segundo capítulo, que se llama Barras y Estrellas, que tiene relación con la bandera de Estados Unidos, una vez que ya se conocen, el único amigo que tiene en el departamento Rodney es Javier Cercas. Javier Cercas conoce a todo el departamento, no tiene problema de sociabilidad ni nada. Y la cosa es que Rodney desaparece. Ya termina el semestre, qué sé yo, viene el segundo semestre y Rodney no regresa a este segundo semestre. Entonces Rodney Javier Cercas va a visitar al padre, porque en una de las conversaciones le dice, oye, yo vivo en tal parte, qué sé yo, en otro pueblito cercano. Él viaja, está el padre, y el padre, bueno, después de varios intentos le cuenta la verdadera historia, porque en un primer momento, en el primer capítulo, vemos que este excombatiente en realidad
no tiene ningún problema, salvo ser uranio, qué sé yo, que tiene un conocimiento de la literatura muy grande, tanto española como norteamericana, qué sé yo, bla, bla, y que le enseña, no le enseña, sino que le hace ver cómo debería escribirse un buen libro, qué sé yo. Y entonces él queda muy amigo de él. Entonces, cuando ya no regresa hasta el segundo semestre, lo va a buscar y el padre le cuenta qué es lo que pasó. La cosa es que el Rodney participó en algunos atropellos, digamos, en la guerra de Vietnam. Todos sabemos, la literatura y el cine ha dado cuenta de matanzas de los Estados Unidos. Entonces, ahí, haciéndolo un poco el cuento breve, digamos, Rodney tenía un hermano, ya un hermano menor que se enlista en la guerra de Vietnam, va a pelear a la guerra y muere, ¿cachai? Entonces se siente, en su juventud, se siente invocado a ir a la guerra también por su hermana. Ahí estamos volviendo a 1960 y algo, ¿ya? Entonces, esta es la historia que le está contando el padre. Entonces, Rodney va, a pesar de que él está pacifista, qué sé yo, es hippie y todo. Cuando muere su hermano, cambia su decisión, va para allá, qué sé yo, y resulta que él, en un principio, está reacio a participar, digamos, a pesar de que su hermano había muerto, qué sé yo, pero hay una matanza, hay un momento clave de las cartas, porque hay muchas cartas que le envía Rodney a su padre, por eso su padre sabe, que él cambia de un Rodney crítico de la guerra a un Rodney amante de la guerra, ¿cachai? Entonces ahí yo me acordé un poco de nuestro Marlon Brando en Apocalipsis, donde realmente hay un cambio. O sea, yo creo que la guerra no es natural, digamos. Nosotros aquí mientras conversábamos en la calle, uno no se encuentra con la vida y la muerte de nada, digamos. Entonces todos estos soldados encontraron la vida y la muerte. Y hay un cambio en Rodney y se distancia de este Rodney anterior y empieza a distanciarse de su padre. Sus cartas son mucho más secas, más de acontecimientos y de acontecimientos banales, qué sé yo. Entonces, y le cuenta de que hay una vez que regresan de Vietnam, Rodney es citado a declarar y él no le cuenta nada a su padre porque lo llamaron a declarar, que no cuenta nada. Y ahí pasan estos 15 años en los que Rodney estuvo divagando por el mundo, qué sé yo, por las calles, hasta que encuentra esta posición de profesor en la Universidad de Illinois. Y después viene Puerta de Piedra, que es el tercer capítulo, que es Rodney no volvió ese semestre. Javier Cercas inventado, continúa haciendo sus clases, se doctora, vuelve a España, escribe otro libro, se hace relativamente conocido, qué sé yo, y está esperando saber de Rodney. Siempre está atento, de hecho mantiene su relación con la Universidad de Illinois, con la gente urbana, pero nadie le cuenta nada de Rodney porque todos sabíamos que él no se hallaba con nadie más. Y bueno, en esta estadía ya de varios años, el Javier Cercas se casa, tiene una esposa, tiene un hijo, y resulta que se deja llevar por el éxito, algo que Rodney en su primer capítulo le había dicho: siempre ten cuidado con el éxito, toda la cuestión. La cosa que como le fue también con el libro que había escrito, las editoriales lo llaman de todos lados, qué sé yo, empieza a tener amantes, empieza a desperfilarse. Yo creo esta Puerta de Piedra, cuando el narrador empieza a contar las cosas que le suceden a él, no como observador de Rodney, yo encuentro que no está tan bien escrito. No le creo, porque viene un accidente. ¿Y porque eso se supone que también está basado en su propia vida, o acá ya es perfección? No, él sigue sigue casado con su señora, se supone que tiene su familia, qué sé yo, pero bueno, ahí no sabemos que
dado el éxito, porque Javier Cercas realmente también en esa época se hizo conocido en España y después en Europa, digamos. Pucha, pasa esto con la autoficción que uno, a mí me pasa, que quiero saber si en realidad es así o no es así, tengo que averiguarlo. Ok. Bueno, la cosa es que en estas Puertas de Piedra el Javier Cercas inventado se desenfoca, ¿ya? Y bueno, tiene un accidente. Bueno, lo que conversamos no es que sean spoilers, sino que es la forma en que lo cuenta, la forma en que cuenta la historia. Entonces, y su esposa y su hijo mueren, ¿cachai? El tipo estaba pasándola chancho en otro momento, ¿cachai? Entonces, el tipo cuando se entera de esto, porque su señora no llega, su hijo no llega, qué sé yo, le avisan ahí la policía que tuvieron un accidente, qué sé yo, y el tipo se desconecta del mundo, se desconecta de sus colegas, se desconecta de todo, vende la casa, se va a ubicar a una pieza perdida en algún lugar de Madrid. Pero eso ya no pasó, ¿cierto? Eso ya no pasó porque ya está pero también puede ser una crisis matrimonial, vaya a saber uno, digamos, ¿ya? Pero en esta historia, que está totalmente desconectado, vuelve a conocer al pintor inicial del primer capítulo, cuando estaban ahí vagoteando qué es lo que van a hacer de su futuro, qué quieren hacer. Se reencuentra con él, qué sé yo, y empieza a retomar, y de repente le avisan de que le están pidiendo a las editoriales de Estados Unidos que se dé una vuelta por Estados Unidos. Oye, ¿sí? No, ¿por qué encontré que está más mal escrita esta parte? Desde el punto de vista es que cuando a uno le pasa una tragedia, digamos, de esa magnitud, como a mí no me dan ganas ni siquiera de escribirlo, ¿cachai? No sé. Y la forma en que él lo escribe es demasiado impersonal. Cuando dice, oye, yo vendí todo, yo quemé todas las fotos de mi familia, no quiero saber nada, qué sé yo, quiero resetear todo. No le logro creer lo que está sintiendo. Quizá uno lo haga, digamos, pero esa parte, cuando se ve a él mismo, el narrador se cuenta las cosas que a él le pasan, no le creo. No le logro comprar de que esté sufriendo efectivamente, ¿cachai? Okay. Que es muy distinto que cuando él permite el tono que puede hacer en otras partes donde te vas como empapando de los sentimientos. Exacto. No, yo lo encuentro como una distancia ahí, ¿cachai? Bueno, la cosa es que las editoriales le dicen, oye, ¿sabes qué? Date una vuelta por Estados Unidos, qué sé yo, y él dice, acepto esta, porque no está aceptando giras, nada, dice, ya acepto esa gira, pero si paso por Urbana, pensando en ir a ver a su amigo. Y le aceptan, sí, Urbana. La cosa es que hace este recorrido, digamos, y llega a Urbana, qué sé yo, todos le preguntan, oye, ¿cómo está tu señora? ¿Cómo está tu hijo? Y él, no, ningún problema, qué sé yo, no revela nada de lo que le había pasado. Y va a buscar, una vez que ya tiene una noche libre, va a buscar al papá, digamos, el que le había hecho Estrellas y Barras, y el papá ya había muerto hace unos 3-4 años, estamos pasando como 20 años más después, digamos. Y Rodney se encuentra, no, él se mató hace 4 meses. Entonces uno queda ahí plop, digamos, ¿cachai? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y él va, tiene el tema de que si no va o no va, y ahí le cuentan de que Rodney estaba casado y que tenía un hijo, ¿ya? Entonces va a saludar a la señora le dice, oye, sí, no, si hubiese llegado antes lo hubiese visto, qué sé yo, no hubiese pasado esto, quién sabe, pero no como una recriminación, sino como de que Rodney siempre hablaba de él. Hay una parte que me salté, digamos, que es importante para la historia, que Rodney viaja en estos 20 años. Hay un momento en que él viaja a Estados Unidos, a España, y tienen una conversación de una noche, ¿ya? Donde Rodney le dice que efectivamente, le dice por qué fue a la justicia,
y el tipo le cuenta, le dice que efectivamente él estuvo en una masacre que se llama My Ke en Vietnam. Si uno lo busca, lo googleé, ya fueron que los soldados de Estados Unidos masacraron 2 aldeas que decía que los tenían poseído el Vietcong, y en el juicio que hubo, es el que el Rodney no le contó a su papá, se estableció que en esas 2 aldeas, cada una de las aldeas tenía 2 fusiles. 2 fusiles allá, 2 fusiles acá, y con eso fue suficiente para matar a toda la aldea, que fueron como 300 o 350 vietnamitas liquidados a sangre fría, digamos. Niños, de hecho hay fotografías que documentan, es algo muy terrible, digamos. Ese fue el momento en que él cambia el Rodney anti-guerra al pro-guerra, digamos, que él se convierte. Dice, esta cuestión está bien, porque yo soy el que decido la vida y la muerte, qué sé yo. Entonces... y ahí uno se va enterando por qué sucede eso, por qué hubo tanta masacre, y que yo no lo sabía. Como la guerra de Vietnam no fue contra un enemigo claro y derecho como en las guerras anteriores, digamos, donde habían bandos, no había un frente de batalla, era toda la jungla vietnamita era el campo de batalla. Entonces era de guerrillas, guerra de guerrillas. Entonces, como no habían guerras, no estaba la toma de Normandía. O sea, era pueblito tras pueblito, y un pueblito que recuperaban, después lo perdían, qué sé yo. Entonces, el ejército norteamericano no halló nada mejor que dar las medallas, porque tenían que darle medalla a alguien para que se sintiera contento, por el número de enemigos muertos. Listo. Entonces, todos los que estaban ahí, que querían su medalla, tenían que matar. Ese era. Entonces, mientras más muertos tenías a tu haber, más posible era que tuvieras tu medalla de guerra. Y ahí empieza la debacle, ¿no? Bueno, la cosa es que le cuenta a Rodney en este viaje a España de una noche, qué sé yo. Entonces, cuando regresa para poder... de hecho, en esa noche le dice, oye, yo quiero escribir este libro, quiero terminar de escribir este libro y quiero tu versión. Y ahí es donde le cuenta esa historia. Y cuando va a Estados Unidos para decirle, oye, también ya terminé el libro, quiero que lo leas, qué sé yo. Y ahí se entera de que él murió, Rodney, se había ahorcado, y estaba con esta señora y esto hijo. Y ese es el último capítulo, que se llama El álgebra de los muertos. Entonces estábamos en el capítulo del álgebra de los muertos. Bueno, la cosa es que, como te decía, Javier Cerca inventado, digamos, regresa, conoce a la señora, al hijo de Rodney, y trata de hacer, o uno cree que va a hacer esta permutación, digamos, de que él va a tener una nueva familia, qué sé yo, y quedarse por siempre en Estados Unidos. La cosa es que se crea una distancia, que la señora le dice oye, esta cuestión no se mezcla, que yo te estimo caleta, pero no, digamos, ya. Pero no es... lo deja totalmente abierto. La cosa es que regresa a España, se junta con este amigo del primer capítulo, el pintor, y le dice, pues, oye, quiero escribir el libro, qué sé yo, y el pintor le dice, bueno, ¿y cómo lo vas a escribir? ¿Cómo me lo contaste? Porque ahí también se produce un juego, como que le contó este libro. Entonces el pintor le dice, lo vas a contar como me lo contaste tú ahora. Entonces el tipo le dice, no lo voy a contar como te lo conté, te lo voy a cambiar entero. ¿Y es lo que hace o no es lo que hace? Claro, o sea, al final el tipo no pierde a su familia, el autor realmente... tiene una esposa, ya no sé, tiene más de un hijo. Lo que sí le ha ido bien como escritor, que también al narrador también le ha ido bien como escritor, qué sé yo. Y claro, y hay varias similitudes que uno al final, si no es un investigador, no va para allá y ve que esta persona que conoció ahí en Urbana era realmente un excombatiente, y si realmente participó de estas matanzas, y si el papá realmente, porque hay unas cartas, este papá tenía realmente esas cartas, que son unas cartas que él se lleva a España. Entonces toda esta investigación
al final no tiene sentido, digamos. Pero lo que dices tú, uno queda con el tema. ¿Es realmente él o no es él? Pero me gustó mucho. Salvo ese el capítulo, La puerta de piedra. Todo lo demás me gustó, digamos. Sobre todo esta primera parte, donde conoce a este Rodney, que si viene Uranio, conversan de literatura, hablan, le da estos tips de cómo escribir, que realmente hay que ser, no osado, digamos, pero hay que escribir sobre papeles o sobre historias en blanco, que uno las vaya creando. Eso le da mucho sentido, digamos, a la gente como que escribe. Y esto es como de nuevo, o sea, algo que pasa mucho de escritores que escriben sobre el escribir, que escriben sobre la literatura. Que ahí sí es algo absolutamente propio y que es como una pregunta permanente, además, cómo escribir, cómo transmitir, qué lugar tengo yo en la ficción o no, separo, junto, me amalgamo, no tengo nada que ver, ya. Y Javier Cercas además escribe en El País como montones de súper buenos escritores. ¿Y sobre qué escribirá, sabes tú? No he investigado sus columnas. Sé que escribe ahí, pero no... Porque yo he leído La Almudena Grande, que escribí ahí, a la Rosa Montero, al Javier Marías, que te he comentado alguna vez que me encanta como autor, pero ya leerlo es insoportable. Porque, o sea, sus novelas son buenas, se siente un tufo de algo que a uno podría no gustarle, pero sus artículos en El País son bastante... espantoso a veces para mi gusto. Ya. Pero interesante para investigarlo también. Sí, así interesante. Como estos escritores además que no son solo ficción, sino que tienen como un posicionamiento en el mundo que les permite como estar todo el rato como hablando de cosas. Ya. Sí, totalmente recomendable. Como te decía, no conozco su otra, estoy recién empezando la otra, que era el vientre de la ballena. El vientre de la ballena, que era una de sus primeras obras y que la reescribe. Eso me parece muy entretenido. Sí. Ya, Javier Cercas, yo tampoco lo había escuchado en realidad. Sí, yo cuando me enfrenté a su libro ahí en la librería no tenía ninguna referencia de él. Ya, pues, entonces nos vamos con Javier Cercas, con alguien para conocer, porque en realidad él parece que tiene hartos libros. Oye, qué raro lo que dice acá. ¿Qué dice? Dice: La velocidad de la luz es un fascinante libro de zombies y fantasmas. Sí, porque hay una exageración. Yo creo que cuando habla de zombies, habla de este Rodney que transmuta ahí en Vietnam. Entonces, claro, está vivo pero está muerto. Y dice también algo que me parece también súper interesante: una elaborada exploración masculina de la culpa, lo aberrante y lo auténtico. No sé si masculina le hubiese puesto yo eso. Sí, también yo lo encontré, yo no lo hubiese puesto así. No. Ya, me parece interesante porque la culpa suele ser algo bien femenino y me imagino que la culpa masculina debe tener un tinte distinto, que acá puede estar asociado a la guerra, pero también a la pérdida o a esto, por ejemplo, que tú contabas de perder el matrimonio en medio como de la cosa mucho más egocéntrica y estar muy centrado en sí mismo, en su éxito, y eso debe generar un tipo de culpa que debe ser bien distinta que la culpa de las mujeres, que es mucho más intrínseca. Uno nace culpable. Por mi culpa. Entonces ahí como que la vida es irse la sacando. Sí, bueno, y lo otro, como habíamos dicho, Javier Cercas es un profesor ahí, y también hace, y se aprovecha también del personaje de Rodney, que habla mucho de literatura, de autores, qué sé yo, y habla de un cuento de Hemingway, que era, por acá, que lo encontré, que se llama Un lugar limpio y bien iluminado, que es un cuento corto. ¿Ya? Y ese cuento corto se trata de dos cantineros que están ahí muy tarde en la noche y que esperando que un viejo termine su café o su coñac, digamos, para que se vaya a la casa y cerrar el local. Entonces estos dos cantineros ven a este viejito y uno quiere irse porque tiene familia, tiene señora, qué sé yo, y el otro
no tiene nada y quiere quedarse hasta que el viejito termine su coñac. Entonces hay una referencia ahí a la nada. Porque uno le dice al otro es que somos nada, y hace este Padre Nuestro que con lo que usualmente se enseña, Padre Nuestro que eres la nada, que estás en la nada y todo, y tiene un poco de sentido porque el Rodney le dice que en el fondo somos nada, digamos, o sea, desde el punto del personaje de Rodney, que ya está demacrado. Y le dice, oye, y le dice a Javier Cercas, ficción, digamos, que realmente que no se preocupe, porque realmente no somos nada. Y le habla de ese cuento, y uno va a ese cuento, y en realidad ese cuento tiene otras aristas más, digamos, de que es bonito enganchar la historia con ese cuento. Así que si lo pueden hacer, hagan ese ejercicio también. Ese cuento, ese es de Hemingway. Sí. Hay uno que parece que también es de Hemingway, me acordé ahora, que es un tipo que está esperando en un motel que lleguen a matarlo. No, ese no lo leí. Creo que es del... Ahora me vino la duda, pero me acordé uno por lo corto y porque también es como eso de... O sea, nada, y todo, la muerte como una espera de algo inevitable y la vida ahí como rendida. Pero sobre todo si estos cuentos cortitos, sí. Ya, me acordé, Hemingway sería una buena cosa para comentar. Sí, tengo ganas de, porque tengo ese, ¿sabes que esta es una edición de cuentos de, bueno, que fue con evocación de Gabriel García Márquez, donde hace una introducción, bueno. Y es chilena, como que lo publicaron solamente acá en Chile, en Lumen. Ya. Son los primeros cuentos de Hemingway. Ya pues. Ya, sí. Para que no sigamos, yo estaba pensando, acá tengo, mira, la narrativa completa de Hemingway. Ya, tenemos ahí Hemingway va a ser un día. Eso. Ya, pero pues mientras nos vamos con Javier Cercas y La velocidad de la luz y otros que irán surgiendo, porque cuando a uno le gusta un autor, no sé, a mí me pasa. Sí. Descubro una cosa y empiezo Ahí vamos a comentar el vientre de la ballena, por ejemplo. Sí, también. De todas maneras, eso me pareció interesante. Ya pues, nos estaremos viendo. Bye bye. Sí, nos vemos. Adiós.